Como dice el gobierno federal, la elección de ayer para elegir a los nuevos integrantes del Poder Judicial fue histórica, pero histórica porque nunca antes una elección federal ha tenido tan baja participación, a pesar de que confluyó con los comicios de Veracruz y Durango, que le dieron un poco de respiración artificial. Los índices de participación han sido bajísimos. Mire usted, los índices han sido de los más bajos que recordamos. Veamos ahí la participación que hubo en esta elección. Es la más baja de la historia del país desde que hay elecciones. En el 94 hubo 77.20, en el año 2000 63, casi 64%, 58.5 en el 2006, en 2012 62%, 63% en 2018, en 2021 52, hubo una elección intermedia en 2003 que tuvo 45% aproximadamente de participación. Las elecciones pasadas tuvieron un 61.04 y ahora no llegamos al 13%, pero además de esas elecciones del 13%, de esa participación hay que descontar el 22% de los votos emitidos fueron considerados nulos. Si quitamos esos votos, nos quedamos con un 9%. Ha sido la elección, insistimos, con la participación más baja de la historia. Ni siquiera la elección de 1976, esa elección de 1976 presidencial, donde hubo un solo candidato, que fue José López Portillo, tuvo un porcentaje de votos nulos tan altos como esta. Eso es lo que nos queda de la elección. Después podemos tener muchas declaraciones, muchos comentarios, muchos se pueden vanagloriar de muchas cosas, pueden acusar a los medios de que por eso no votó la gente, pero lo cierto es que con todo el aparato del Estado mexicano puesto al servicio de esta elección, con todo el aparato del Estado mexicano, con los acordeones, con los miles de siervos de la nación, con los gobernadores, los presidentes municipales, todos puestos en torno a la elección, no llegó a votar ni el 13%. Y de ese 13%, casi una cuarta parte anuló su voto. Bueno, ya todo esto todavía no están ni estarán hasta dentro de varios días los resultados, los ganadores. Lo que sí tenemos es a quiénes serán los ministros de la próxima Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son ya 5 mujeres las que tendremos en esta corte. Lenia Batres Guadarrama, de ahí tuvo 4.687.000 votos. Yasmín Esquivel Moza le sigue con 4.153.000 votos. Loreta Ortiz Asaf, 3.979.000 votos. María Estela Ríos González, 3.734.000 votos. Y bueno, se entiende porque de alguna manera estas mujeres han sido muy públicas, fueron ya ministras de la Corte y una fue la jurídica del presidente López Obrador. Pero lo más complicado es en los hombres, que eso lo veremos porque, bueno, finalmente no eran nombres muy populares. Y ya tendremos en los próximos días un perfil actualizado de todas ellas. Sí, entre los hombres, los 4 hombres, los que primero tuvieron la votación es Hugo Aguilar Ortiz, que muy probablemente sea, si no se mueve ningún resultado, el próximo presidente de la Suprema Corte. Es un hombre todos los hombres son muy pocos conocidos, es un hombre que viene de un pasado en el EZLN, muy metido en los temas de derechos indígenas, que trabajaba en el Instituto Nacional Indigenista, pero es el hombre que encabezaba los acordeones y tenía el visto bueno de Palacio Nacional. Lejos, en segundo lugar, quedó Giovanni Azael Figueroa con 2.817.000 votos. Luego Irving Espinosa Betanzos con 2.724.000 y Aristides Rodrigo Guerrero García con 2.689.000. Esos serán los hombres y mujeres que estarán a cargo de la Suprema Corte. A destacar el caso de Hugo Aguilar, es el actual coordinador de derechos indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, lo que era antes el Instituto Nacional Indigenista.
ese hombre ganará. Lo decíamos ahora en la mesa, hablábamos de ese tema, hay quienes hablan muy bien de este hombre por su respeto, por su defensa a los pueblos indígenas. Hay quienes lo critican por una visión del derecho de que quiere que se apliquen de forma diferente las leyes a los pueblos indígenas que al resto de la sociedad. Hay quienes lo critican por haber, y a quienes lo alaban por haber sido parte integral de los asesores del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Es un hombre que habrá que ver más allá de su militancia, de su participación, de sus conocimientos. Hay que ver cómo puede trasladar todo eso a presidir una Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué? Porque estamos hablando de magnitudes, de cosas completamente diferentes. Se puede ser un militante muy respetable por los pueblos indígenas, pero dirigir el Poder Judicial del país es algo muy distinto y para lo que se necesitan distintas capacidades. Habrá que ver cómo se desempeña en ello, por lo menos estos 2 primeros años, Hugo Aguilar. Además, Viviana, con un Poder Judicial que ya también lo platicaremos, va a estar puesto de cabeza porque llegan la mitad de los jueces, de los magistrados, toda la nueva Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina, y muchos de ellos no saben ni cómo se maneja un tribunal, ¿no? A ver, mucha de la gente que venía del Poder Judicial, lo hemos dicho muchas veces, ha trabajado en el Poder Judicial desde que salieron de la universidad o desde que estaban de pasantes todavía en la universidad. Ahora hay que recordar una cosa, muchos de las personas que fueron electas, de los jueces y magistrados, que venían del Poder Ejecutivo y Poder Legislativo. Los impusieron desde Presidencia y desde un Poder Legislativo, porque la lista del Poder Judicial simplemente no la retomaron y la agarró el Poder Legislativo. Así que hay que ver quiénes quedaron, quiénes son esos jueces y magistrados. Y bueno, porque además de todo, ¿quiénes son los que ganaron? Pues ganaron los acordeones. Todos los que estaban en esos acordeones fueron de Morena, los que fueron elegidos para ser ministros y ministras de la Suprema Corte, pero también hubo una abstención enorme que también ayudó a que pudieran manipular esta elección. Y así estuvieron las cosas, Jorge, muy complicado. Nadie sabía ni por quién votar ni cómo votar, ¿no? Sí, ahí está una foto que es un poco paradigmática de todo eso. ¿Se acuerda que usted decía con los niños? No, bueno, Jesús Ernesto, el hijo del presidente López Obrador, ya no es un niño, es un ciudadano, está ahí votando. Lo vemos que estaba primero viendo la boleta, me imagino que no sabía muy bien cómo votar, entonces va su madre, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, a rellenar con él la boleta. Ahí está la imagen, a rellenar con él la boleta. Perdón, eso habla mucho de la relación familiar, ellos la tienen que definir, todo lo que usted quiera, pero eso es ilegal. No puede usted estar votando y que venga alguien, su mamá, su esposa, quien sea, a rellenar por usted o a explicarle a usted cómo se rellena la boleta de votación. El voto es libre, es individual y se supone que debería ser secreto. Y lo que viene es lo que decíamos, bueno, la foto ahí quedará para la historia. Lo que viene es lo que decíamos, los tribunales, los juzgados, los jueces, los magistrados, cuáles son primero los elegidos, porque esto lo vamos a conocer gradualmente, pero en las próximas 2 semanas, prácticamente 10 días. Pero además de eso, cómo intervino ahí sí los distintos grupos de poder. ¿Por qué? Porque en la elección para la Suprema Corte, los 9 que estaban en el acordeón son los 9 que salieron, punto. Pero cuando bajamos a territorio, cuando bajamos al terreno de la elección, las cosas son diferentes. Habrá que ver cómo manejan un juzgado, habrá que ver cómo manejan un tribunal, habrá que ver cómo manejan sus oficinas, la experiencia laboral.
que tienen cualquiera de ellos. Muchos de los que van a ser electos no tienen experiencia laboral en las tareas en las que se van a desempeñar. Van a tener sí personal y van a tener un personal, como decía Viviana, que tiene más años de experiencia que ellos mismos. Entonces yo creo que vamos a tener una situación muy compleja. ¿Por qué? Porque además se van a encontrar no con una oficina que comienza de cero, con oficinas, con juzgados que tienen en algunos casos miles de casos acumulados anteriores. Y lo otro que viene es la otra mitad del Poder Judicial, en los niveles medio e inferiores, que tendrán magistrados y jueces que tendrán que ser electos en 2027. Y si usted es un empresario o un ciudadano común y corriente y tiene un caso que litigar, ¿qué va a preferir? Uno de estos jueces que salieron ahora, algunos de ellos por tómbola, como decía también Viviana, o los que ya tienen una carrera judicial que por lo menos se van a mantener ahí hasta 2027. Viene una situación que yo creo que va a ser muy caótica en todo el proceso de impartición de justicia en el país. Esto fue lo que pasó ayer. Hay que comenzar a ver lo que va a ocurrir a partir de hoy en el Poder Judicial. A ver, Jorge, no nos vayamos más allá de un empresario que tenga algún caso. Imagínese usted que está peleando una pensión, una custodia de un hijo, que haya habido violencia intrafamiliar y que le estén haciendo algo a sus chiquitos. ¿Quién va a darle certeza? ¿Quién lo va a defender? Estos jueces que salieron por tómbola. Del que somos el primer país exportador. ¿Renunció por qué? Porque no estaba de acuerdo en la magnitud que ha tenido el narcotráfico mexicano. Las confrontaciones, las reacciones. Y donde también hubo elecciones fue en Veracruz y en Durango. En Veracruz retrocedieron Morena mucho respecto a los comicios del año pasado. Ganó a varios municipios, pero sin lugar a dudas retrocedió. Lo que sí, en Durango perdió Morena de una forma notable y fue más destacada porque ¿sabe quién operó esa elección? ¿Quién operó la elección de Durango? Que fue una debacle para Morena, nada más ni nada menos que el hijo del expresidente López Obrador, Andrés López Beltrán, el que públicamente se hizo cargo de estos comicios para tratar de ganar, tratar de que su partido ganara, y no lo logró. Morena pierde terreno en Veracruz y Durango. Los resultados electorales de este domingo revelan que el partido en el poder está perdiendo la confianza de la gente. En el caso de Veracruz, al concluir el 100% del conteo del programa de resultados electorales preliminares, Morena mantiene el dominio, pero con respecto a la anterior elección estatal perdió varios municipios. De los 211 municipios, la Alianza Morena-Partido Verde ganó 60 ayuntamientos, el PAN 34, entre ellos Boca del Río, el PRI 23. Pero la sorpresa la dio Movimiento Ciudadano, que pasó de 10 a 41 municipios, entre ellos Poza Rica y Papantla. El único municipio donde ganó un candidato independiente fue Zaragoza, con Miguel Ángel Grajales Mateo. Respecto a la participación ciudadana, fue una de las más bajas respecto a otros ejercicios electorales. De acuerdo con el organismo público electoral, acudió el 49.98% del electorado. De un padrón de más de 6 millones de votantes, acudieron a las urnas menos de 2 millones. Durante la jornada electoral se atendieron 192 reportes de seguridad. En Durango, a pesar de la operación política de la dirigencia nacional de Morena, donde el propio Andrés Manuel López Beltrán, secretario de organización del partido, se fue a vivir al estado para operar políticamente, los resultados no le favorecieron. Pese a que en un inicio presumía la victoria en 21 municipios, con el 99.58% del PREP, Morena ganó 14 ayuntamientos en coalición y 2 en solitario. Por su parte, la coalición Unidad y Grandeza, integrada por el PAN y PRI, se perfila como la ganadora de la contienda electoral al obtener más de 236.600 votos. El PRI y PAN gobernarán 20 municipios.
15 en coalición, entre ellos Durango Capital, y 5 el Revolucionario Institucional en solitario. Uno de los partidos que mostró un leve crecimiento fue Movimiento Ciudadano, quien pasó de gobernar un municipio a 3, uno de ellos Tlahualilo, uno de los bastiones todavía gobernados por Morena. Bueno, ahí están los resultados, algo de lo que decía Viviana hace un momento. Andy López Beltrán es el secretario de organización de Morena, era el responsable de Durango y Veracruz, pero sobre todo de Durango, donde se fue incluso a vivir un tiempo para organizar la elección, querían recuperar Durango, les fue muy mal, mucho peor incluso de lo que ellos anunciaron, tampoco les fue bien en Veracruz, y eso de que parte de los Yunes, los Yunes, Miguel Ángel, padre e hijo, se fueron ahí a Morena, eso les permitió ganar el puerto, les permitió ganar Jalapa, pero no pudieron recuperar Boca del Río, ni Orizaba, ni otros lugares del estado, perdieron en realidad municipios respecto a los que tenían. Es una muy mala experiencia para Andy López Beltrán, a ver cómo le va. Hay que prestar atención en otro tema, cómo votó el crimen organizado. No lo vamos a saber todavía, pero sí uno de los capítulos que quizás podemos ver es que tanto en Veracruz como en Durango la operación del crimen organizado no parece ser que se operó, se realizó como en el pasado inmediato, por desacuerdos, por diferencias, por cambios de los equilibrios, porque están muy ocupados en su guerra interna. Habrá que ver qué es lo que pasó. Lo vamos a saber cuando tengamos los resultados ya concretos de en esos estados y en muchos otros, de los resultados de jueces, magistrados, tribunales especializados. Donde también hay noticias es en el plantón y los bloqueos de la coordinadora, que no terminaron a pesar de lo que se había anunciado. Después de 4 horas y media de reunión con los titulares de Gobernación, el ISSSTE y la SEP, la CENTE informó que mantendrán el paro nacional, así como el plantón en el Zócalo. La mesa de diálogo se reanudará este martes a las 11 de la mañana. La sección 22 de Oaxaca tiene un acuerdo en la mesa. El gobierno federal le dará 800 millones de pesos para el 2026. Con esos 800 millones logrados vía extorsión política, han doblado ahí al gobierno, y ya muchos de la sección 22, que es la que mantiene básicamente este movimiento, comenzaron ya a irse. Pero sigue la negociación. ¿Por qué? Porque los de Guerrero, los de Michoacán, los de Ciudad de México y los de Chiapas también quieren su parte de millones, ¿no? Y además de todo ya se dieron cuenta que presionando y manteniendo el plantón, pues pueden obtener millones y millones de pesos. Nadie en un trabajo normal lo va a obtener, así que pues mejor que para ellos que sigan en su plantón, lo cual es una desgracia para los niños, para la educación y para los que vivimos aquí en la Ciudad de México. Y vamos a otro tema. Se siguen sumando los artistas a los que no se les ha renovado, se les ha quitado su visa para entrar a los Estados Unidos. En esta lista se sumó el Grupo Firme. Usted recordará el Grupo Firme que tuvo esta presentación enorme en el Zócalo capitalino con el presidente López Obrador, que todos los miembros del gabinete estuvieron ahí presentes aplaudiéndoles. Bueno, pues este hombre lo pusieron incluso al Grupo Firme como ejemplo, pues ya les quitaron la visa porque el gobierno de Estados Unidos dice que los está investigando. Y en medio del tema de las visas, hoy detuvieron a 3 personas responsables del asesinato de los integrantes del grupo fugitivo, y ayer mataron a otro cantante de música regional, en Morelos. Yo no me dejo, yo sé que te van a dar y ganas de besar mi boca una vez más. Es el Grupo Firme, que se sumó a los 13 artistas mexicanos a los que el gobierno de Estados Unidos les ha cancelado, suspendido o no les ha renovado la visa de trabajo hasta este 1 de junio. El pasado 30 de mayo, la agrupación musical dio a conocer la noticia a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, indicando que por este motivo quedaban canceladas sus presentaciones en California. El Grupo Firme no ha sido ajeno a las amenazas por parte de grupos criminales. Apenas en febrero de este año fue advertido a través de narcomensajes para que no asistieran al carnaval en Mazatlán.
mientras que en abril pasado decidió presentarse en su natal Tijuana, pese a los mensajes en los que se les exigía no cantar en esa plaza. Además de Grupo Firme, otros grupos y cantantes de música regional están sin visa estadounidense, como Lorenzo de Monteclaro, Javier Rosas y su Artillería Pesada, Julián Álvarez, Calibre 50, Cuisillos, Espinosa Paz y Los Alegres del Barranco, quienes son señalados de hacer apología al crimen organizado. También enfrentan procesos en México, luego de sus presentaciones en las que hicieron referencia al líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Su caso fue un detonante porque varios estados comenzaron a presentar decretos para prohibir los narcocorridos. Estados Unidos es el mayor mercado del género denominado música regional, que incluye a los corridos tumbados, narcocorridos, bandas y norteños. En medio de estas cancelaciones, en Tamaulipas sigue la investigación por el multihomicidio de los integrantes del grupo fugitivo. Esta tarde se dio a conocer la detención de Santos N., alias M47, líder de los Metro, una célula al servicio del Cártel del Golfo. Es señalado de ser autor intelectual de este crimen cometido en Reynosa. Junto a él, otras 2 personas fueron capturadas, a quienes les aseguraron armas, cartuchos y 800,000 pesos. Los 5 integrantes del grupo fugitivo fueron reportados como desaparecidos el 25 de mayo de 2025. Después de una presentación, sus cuerpos fueron localizados calcinados el 29 de mayo en un predio de la misma ciudad, mientras que la noche del 1 de junio fue asesinado Julio Eusebio Labra, vocalista del grupo Conquistadores de la Sierra. La agrupación se presentó en un restaurante-bar del municipio de Emiliano Zapata, Morelos. Según fuentes policíacas, sujetos ingresaron al establecimiento y dispararon directamente contra el cantante, quien intentó huir. Y una operación de inteligencia notable, Ucrania destruyó 1/3 de la aviación estratégica de Rusia con ataques que se realizaron incluso a miles de kilómetros del frente de combate. Esto lo hicieron a través de drones. Hoy comenzaron las negociaciones de paz entre Ucrania, Rusia, y ellos lo están haciendo en Turquía. Le llamaron Operación Telaraña. Fue un ataque minucioso, audaz, un logro de la inteligencia militar ucraniana. El domingo 1 de junio, Ucrania lanzó uno de sus ataques más amplios y sorpresivos en lo que va de la guerra contra Rusia. Ejecutaron a la perfección una operación coordinada que tuvo como objetivo bases aéreas desde el este de Siberia hasta la frontera occidental rusa. De acuerdo con autoridades ucranianas, el gobierno de Vladimir Putin cuenta con 120 bombarderos estratégicos capaces de lanzar ataques de largo alcance. 40 de ellos fueron destruidos. Los ataques habrían causado daños por un valor de $7,000 millones. El Ministerio de Defensa ruso confirmó el ataque. Indicó que el domingo aviones no tripulados ucranianos atacaron aeródromos en 5 regiones. Se sabe que los drones entraron a territorio ruso de contrabando en compartimentos especiales a bordo de camiones de carga. En redes sociales, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, publicó que el plan de la operación comenzó hace año y medio y que el personal que participó se retiró del territorio ruso a tiempo. En un video explicó que en la operación se utilizaron 117 drones con el mismo número de operadores y que el 34% de los portadores de misiles de crucero estratégicos estacionados en bases aéreas fueron derribados. Los ataques ocurrieron en vísperas de otra ronda de conversaciones de paz en Estambul, Turquía. Este lunes, Rusia y Ucrania concluyeron el segundo y último diálogo para alcanzar la paz. Sobre todo, se alcanzaron acuerdos humanitarios. Ambas naciones pactaron intercambiar prisioneros de guerra heridos de gravedad y soldados de 18 a 25 años. Rusia propuso un alto al fuego de 2 a 3 días en algunas zonas del frente para poder rescatar los cuerpos de sus soldados, mientras que Ucrania propuso un alto al fuego incondicional de 30 días. Se prevé que a finales de junio se reanuden las conversaciones. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, esta operación de inteligencia de Ucrania es una de las más notables que hemos visto en muchísimo tiempo. Es algo que va a ser para ser filmado para la historia de las operaciones de inteligencia. Haber logrado destruir 1/3
1/3 de la flota aérea estratégica, la que lleva misiles, bombas nucleares de Rusia con ataques de drones en aeródromos que están entre 5 y 6 mil kilómetros en la profundidad de Siberia sin que hubieran sido detectados, es una tarea de inteligencia notable. Hay dos grandes tareas de inteligencia en los últimos años, la que hizo Israel con los vipers y los celulares de dirigentes de Hamas, haciéndolos estallar en forma simultánea, y esta que es mucho más compleja, mucho más difícil en medio de una verdadera guerra, que le da un estatus a ese servicio de inteligencia muy alto en el mundo. Habrá que ver, quizás el día de mañana nos enteraremos si tuvieron algún apoyo de otra gran agencia de inteligencia. Por lo pronto es un golpe durísimo. Olvídese usted de los 7.000 millones, que probablemente sean bastante más el costo de ese ataque. Un golpe en la estructura militar de Rusia y en el orgullo militar de Rusia. Sí, Jorge, y además de todo, en un momento donde Rusia, sin lugar a dudas, no se lo esperaba. Nosotros ya nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y lo esperamos mañana muy puntual aquí a las 11 de la noche. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana. Muy buenas noches a todos ustedes. Y recuerden, el poder y en la política, todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.